Un día te estaba escribiendo, al siguiente nada. Y lo más extraño no fue el silencio. Fue que seguiste revisando el teléfono como si esperaras que el mundo te dijera qué acababa de pasar. Hay un tipo de herida que no sangra por fuera, no tiene nombre claro, no tiene fecha de inicio oficial, nadie te la anuncia. Simplemente ocurre. Alguien que formaba parte de tu día a día de repente deja de estar. Sin pelea, sin explicación, sin cierre. Solo silencio. Y tú te quedas ahí, sosteniendo una conversación que ya no tiene otro lado. Piénsalo un momento. Esa persona te escribía los buenos días, o te mandaba ese tipo de meme que solo tú dos entendían, o simplemente aparecía en tu vida con una regularidad que ya dabas por sentada, como el sol por las mañanas. Y de repente, sin aviso, ese sol no salió. Y tú no sabes si es de noche o si simplemente ya no sale para ti. Lo primero que hace tu mente en ese momento no es protegerte. Lo primero que hace es buscar. Revisas la conversación. Buscas el mensaje donde todo cambió. Repasas la última vez que se vieron. Analizas el tono de las últimas palabras. ¿Dije algo malo? ¿Hice algo que no noté? ¿Cambié sin darme cuenta? Tu mente se convierte en detective de su propio dolor. Y eso tiene una razón muy humana. El cerebro prefiere una respuesta dolorosa a no tener ninguna respuesta. Prefiere creer que fue tu culpa antes que aceptar que simplemente no lo sabes. Porque la culpa, aunque duela, te da la ilusión de control. Si fue tu error, podrías repararlo. Si fue algo que hiciste, podrías deshacerlo. Pero el silencio sin causa no te da nada con que trabajar. Y eso es insoportable. Imagina que estás caminando por una habitación conocida con los ojos cerrados. Sabes cuántos pasos dar. Sabes dónde está cada mueble. Tu cuerpo confía en ese mapa. Ahora imagina que alguien movió todo de lugar sin decirte nada. Eso es lo que siente tu psicología cuando alguien desaparece así. No solo extrañas a la persona, extrañas el mapa. Extrañas la certeza de que ese vínculo existía y de que tú sabías cómo moverte dentro de él, porque los vínculos que construimos con las personas no solo viven en el corazón, viven en los hábitos, en el reflejo de abrir la aplicación para contarles algo, en el momento del día que automáticamente pensabas en ellos, en la forma en que tu cuerpo ya anticipaba su presencia. Cuando esa persona desaparece sin despedirse, todos esos hábitos siguen funcionando como si nadie les avisara que ya no hay para dónde ir. Sigues teniendo el impulso. Ya no tienes el destino. Eso no es debilidad. Eso es lo que significa haber conectado de verdad con alguien. Y entonces viene algo más profundo, algo que pocas veces nombramos. La ambigüedad. Cuando alguien muere, hay un ritual. Hay palabras. Hay personas. Hay un momento colectivo que dice, esto terminó. Y el mundo lo sabe. ¿Por qué ocurre? Hay algo que nadie te dice sobre el silencio de la otra persona. No siempre nace del odio, ni siquiera de la indiferencia. A veces nace del miedo. La psicología del apego nos enseña que las personas que desaparecen sin explicación muchas veces aprendieron, desde muy temprano, que alejarse era más seguro que quedarse, que irse antes de que los dejaran era sobrevivir, que el silencio era un escudo, no un arma. Cuando alguien crece en un entorno donde expresar lo que siente tenía consecuencias, el abandono silencioso se convierte en un patrón automático. No lo piensan, lo ejecutan. Es una respuesta del sistema nervioso, no una decisión consciente contra ti. Eso no lo justifica, pero sí lo explica. También existe algo que los psicólogos llaman evitación del conflicto crónica.
Hay personas que son físicamente incapaces de sostener una conversación difícil, no porque no les importe, sino porque su cerebro interpreta ese momento como una amenaza real. El corazón se acelera, la mente se nubla, y la única salida que conocen es la puerta. Tu ausencia en su vida no es indiferencia. Es el único idioma que aprendieron para manejar el dolor. Y luego está el trauma del rechazo. Hay personas que, antes de arriesgarse a ser rechazadas, prefieren rechazar primero. Es una paradoja dolorosa. Te dejan de hablar justo cuando más cerca estaban, justo cuando algo empezaba a importar de verdad. Porque importar es aterrador cuando toda tu historia te enseñó que lo que importa se pierde. Lo que complica todo esto es que tú no tienes acceso a su mundo interior, solo tienes el silencio. Y el silencio, sin contexto, el cerebro lo llena con sus peores hipótesis. Ahí es donde empieza tu verdadero sufrimiento, no en lo que pasó, sino en lo que imaginas que pasó. ¿Qué puedes hacer? Primera reflexión. Deja de buscar la respuesta donde no está. El instinto natural es buscar en ti mismo la explicación. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿En qué momento lo perdí? Y hay algo valioso en esa pregunta. Si la haces con honestidad y sin castigarte. Revisar tu comportamiento es un acto de madurez, pero hay un límite. Cuando la búsqueda se convierte en obsesión, ya no estás buscando claridad. Estás buscando control sobre algo que nunca estuvo en tus manos. Porque la verdad incómoda es esta. A veces no hiciste nada. A veces el problema no tiene tu nombre. Y aún así duele igual. Lo que puedes hacer es escribir. No para enviarlo, solo para vaciarte. Pon en palabras todo lo que tu mente repite en bucle. Sácalo del cuerpo. Ponlo en papel. Ese proceso interrumpe el circuito del rumio y le devuelve al cerebro algo de claridad. No es terapia, pero se parece. Segunda reflexión. Resiste el impulso de forzar el cierre. Hay algo en nosotros que no tolera las historias sin final. Necesitamos el punto, la explicación, la última conversación que lo ordene todo. Y a veces eso no llega. Mandar ese mensaje a las 2 de la madrugada, llamar desde un número desconocido, buscarles en redes sociales para ver si siguen activos, todo eso es el cerebro intentando reducir la incertidumbre. Pero lo que produce no es paz, es más activación, más ansiedad, más enganche. Lo que puedes hacer es darte un plazo, no para olvidar, sino para no actuar desde el dolor. Dite a ti mismo, hoy no mando nada, mañana tampoco. Y si dentro de una semana sigo sintiendo que necesito decir algo, lo evalúo con más calma. Ese espacio no es rendirse, es protegerte. Tercera reflexión. Permítete no entenderlo. Hay silencios que nunca van a tener explicación. Personas que desaparecen sin dar razones porque ellas mismas no las tienen claras. O porque no saben cómo darlas. O porque darlas les costaría más de lo que están dispuestas a pagar. Y tú puedes pasarte meses construyendo teorías. Puede que alguna sea cierta. Puede que ninguna lo sea. Lo que sí es cierto es esto. Necesitas una explicación para seguir adelante solo si decides que la necesitas. Porque el cierre no siempre viene de fuera. A veces te lo tienes que dar tú. No como resignación, como acto de cuidado hacia ti mismo. Cuando alguien desaparece sin explicación, el silencio que dejan no está vacío. Está lleno de preguntas que tú cargas solo. Y eso es agotador. Pero hay algo que nadie te dice sobre ese agotamiento. También es una señal de que amas con profundidad, de que las personas te importan de verdad. Eso no es un defecto, es lo que te hace humano. Si este vídeo resonó contigo, suscríbete al canal. Cada semana hablamos de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Y la semana que viene hablamos de algo que quizás reconoces. ¿Por qué sigues pensando en alguien que ya no está en tu vida?
¿por qué la mente vuelve ahí una y otra vez, aunque tú no quieras? Te espero allí,